Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cabi Palabra. Estoy muy feliz de tener hoy a Adrián Serdio y a Christopher Boulet Goiri. ¿Está bien? Bulle Goiri, Gaby, Bulle, pero perdóname, discúlpame. está muy bien. Hola, Estoy ¿Cómo Gaby. están, chicos? Bien. felices de estar aquí otra vez en la Capa y Palabra. Sí, tu segunda vez, ¿qué se siente? Pues después del éxito obtenido Ay, con el sí. primer programa, ya me voy a empezar a volver adicto a venir aquí. Sí, ya, esta es la última, ¿eh? Aquí te decimos adiós. No le digas eso, hay una relación muy interesante entre la cámara y Christopher. Yo creo que debe persistir. Es una necesidad que tiene la cámara de mí. Ay, sí, ya veremos. Bueno, el tema a debatir el día de hoy es caballerosidad, si la caballerosidad es machismo. Muy bien, me gustaría preguntarles qué es la caballerosidad para cada uno. Adelante, No, compañero. maestro, por favor. Vaya, ¿ves? Ahí tienes un ejemplo. Como te darás cuenta. Ok. Bien. ¿Qué es la caballerosidad? En este caso, para tu servidor. Entiendo como caballerosidad y creo también parte de la definición de una práctica que tiene ya algún tiempo, de hecho desde la época de las cortes, en el que tenemos y así lo dice la definición de la RAE, un hombre que es, vaya, atento, distinguido y noble, lo cual implica un grado de gentileza, ¿no? Y atención a otro. Ok. Ujú. Para mí la caballerosidad parte justamente desde el mismo punto histórico, contextual. Sin embargo, creo que sí ha sido es un término que se ha venido nutriendo justamente con las prácticas sociales Sí. y que desde tiempos un poquito más remotos se le atribuyen específicamente a la relación que tiene el hombre con la mujer en ese Ajá. sentido, en el sentido de la gentileza, en el sentido de la amabilidad, y es una práctica que justamente se le ha venido atribuyendo a la relación hombre-mujer. Ok. Bueno, quisieran exponer su postura ante dicho tema. O sea, ¿ustedes consideran que la caballerosidad sí es machismo? Yo sí considero la caballerosidad como un machismo, y esto surge un poquito, yo me planteaba esta pregunta hace tiempo, porque justamente si era o no era un machismo rondaba en mi cabeza, porque yo me consideraba hasta tiempo una persona caballerosa, muy caballerosa por ponerle un superlativo. Eh, y yo decía, bueno, es que yo no creo que la caballerosidad eh, tenga que ser machista, porque yo me considero que yo estoy haciendo algo en pro de las mujeres, yo me considero Ajá. que estoy siendo protector, que estoy siendo de alguna manera generoso en ese aspecto. Entonces, ¿por qué la consideras machismo? Esta duda comienza a rondar en mi cabeza justamente cuando digo, bueno, pero ¿por qué si un hombre es caballeroso con otro hombre, por qué no es caballeroso? El término que usamos hoy en día no es no, si yo le cedo el paso a Adrián, no me dicen, eres caballeroso, eres amable. Ujú. O sea, y parto no desde la definición como tal, Sí, sí. y ni siquiera parto de si el término está correcto. Parto del consciente colectivo que se ha creado. Sí, de que caballerosidad es hacia la mujer. Exactamente. Si yo paso y le doy a un hombre el asiento en el camión, bueno, está siendo amable, ¿no? Sí, No sí. está siendo caballero. Lo mismo que si una mujer, si tú me cedes ahorita el lugar, Estoy siendo la amable, sociedad, ajá. sí, tú no estás siendo caballerosa. Sí, sí. Entonces, para mí, parte desde un machismo pasivo, porque si bien estamos acostumbrados a que el machismo es algo agresor, es algo violento, algo que violenta de una manera física o verbal o psicológica al género femenino, si bien yo considero que este es una especie de, como definían, hay un machismo invisible, lo que le llaman hoy en día, los machismos invisibles, que yo los creo tan graves como un machismo explícito, Sí. puesto que la tendencia de los machismos invisibles es algo que se vuelve como un cáncer en la sociedad porque tienden a normalizar ciertas prácticas. Ok. ¿Okay? Es como cuando tú vas en la calle y alguien dice, ay, es que no seas niña, Sí. ¿sabes? No te pongas a llorar, no seas niña. Es como,
¿qué siente una mujer que usemos de manera, ¿cuál es la palabra que estoy buscando, Adrián? No sé qué palabra estás Peyorativa. usando. ¿Qué es lo que siente una mujer cuando se utiliza el género femenino desde una postura peyorativa? Que no seas niña. Y ese es el problema, que la sociedad ha tendido a normalizar eso. Porque el otro día yo tenía una plática con una amiga y me decía, bueno, es que yo no me siento agredida. Si tú vienes y le dices a fulano, oye, no seas niña, yo no me siento agredida, pero yo no creo que eso sea un machismo. Ese es el problema, Sí. que los machismos invisibles han tendido a normalizar y a ver normales esas prácticas. Sí. Entonces, para mí, la caballerosidad sí es un machismo invisible en el sentido en que pone al caballero en una postura de tener que cuidar a la dama. Ok. Porque eso intrínsecamente está poniendo al caballero en una postura superior, al hombre en una postura superior a la mujer. ¿Qué tienes que decir antes, Adrián? Ante esto, bueno, primero quisiera dar así una brevísima, no sé si postura, pero sí, y tampoco contrarrespuesta. Yo creo que las cosas que planteas, Cris, las plantea cualquiera cuando va a hablar del tema al principio, ¿no? O sea, dice lo que yo hacía, lo que yo procuraba hacer, lo que yo creo que es el ser una persona como caballero, este asunto de pensar la caballerosidad como una práctica en donde hay una especie de subversión, no una subversión, más bien de hacer menos al otro, partiendo un poco de eso. Cuando tú mencionas que hablamos de de hacerlo menos, de hacerla menos, esto del machismo invisible, me parece que es un lugar común pensarlo así. Yo entiendo todo lo que dices sobre el machismo invisible. Yo también, igual que tú, soy partidario de ello también. Es decir, creo que hay una especie de agresión constante, una violencia no implícita, no explícita, cada vez que dices esas cosas. Por ejemplo, compórtate como un hombre, no seas niña, ¿no? Oye, nena, ¿no? Etcétera. Cosas que se reproducen en todos medios, incluidas las aulas. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, entiendo lo que dices con machismo invisible. Pero de eso a decir que, ojo, que se hace menos al otro. Y voy a tener que retomar un poco el asunto de... voy a retomar un poco el asunto del... vaya, de la situación de machismo. Porque creo que deberíamos partir de eso, ¿no? Antes de decir cómo combates esto, Sí. cómo piensas tal. A ver, machismo. Machismo en sus términos, así en su connotación como tal, está hablando efectivamente de una postura que niega a la mujer. ¿Ok? En su origen. Y permíteme explico un poco esto. Lo niega en el sentido económico, lo niega en el sentido político, la deja en otro lado. Ahí está la parte invisible donde dices, no tenemos el suficiente foro de gente, de mujeres en el pleno, no hay oportunidad en el área política para la mujer, no hay un número, una cuota de género en ciertos espacios públicos. Esa es una especie de machismo. No llegamos a la parte de la violencia, no llegamos a la parte de la agresión como tal o del odio, ¿no? Porque ya entraríamos entonces ahí en otro término, ¿no? Que es, ahora tú dime, ¿cuál es en el que estoy pensando? Misoginia. Correcto. La misoginia y el machismo sí tienen ahí una diferencia, ¿no? Completamente. Entonces, si tú entiendes el machismo, si llegamos al precepto de que el machismo es anular, entonces el planteamiento mismo que se está poniendo, esto de lo que pasa es que la caballerosidad es una especie de machismo, semánticamente ya tiene un error. Ok. Porque estamos hablando de que la práctica caballerosa es machista cuando el machismo es anular a la mujer y el caballero hace justamente lo contrario. Esa tensión, no obstante, es donde empieza justamente lo que tú decías, Christopher. Esta especie de ponerme encima de la otra persona, encima de la mujer. Yo creo que, así como acotando un poco la cosa, el asunto está en la terminología como tú dijiste al principio, ¿no? O sea, tú decías, ser amable con una persona, eres amable cuando le das el lugar a una persona en el camión, ¿no? Hay una palabra que se está dejando de lado aquí, no solamente es la amabilidad, sino la cortesía. La persona que es caballerosa tiene hoy día, sea como fuere, muy dentro de sí, en su práctica, la cortesía. El problema es que no le puedes decir efectivamente a una mujer qué caballerosa eres, ¿no? Pero sí le puedes decir qué cortés eres. Pero no toda persona cortés es caballeroso. El caballeroso implica varias situaciones, ¿no? Tan hemos entendido mal el término que se nos olvida que un hombre que está sentado en el transporte público y ve llegar a un jovencito que acaba de recoger a su hijo en la guardería y viene con la pañalera y viene con las cosas y el hombre va y le cede el espacio y alguien diría, bueno, eres caballeroso, ¿no? Y está siendo un poco como ay, perdón, te traté como dama, ¿no?
No, estoy siendo cortés. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, entonces, como que quisiera dejar claras estas dos cosas. Primero, que más que hablar de un machismo invisible dentro de la práctica de la caballerosidad, es más bien entender que ni siquiera podríamos compararlo con un machismo, porque el machismo es anular al caballero, no anula a la mujer, no la hace a un lado, Pero sí ni la siquiera la hace cohibe, menos. ¿no te parece? O ¿Que sea, sí la qué? la cohibe, de cierta manera. ¿En qué Porque, sentido? bueno, me comentaba Christopher que la caballerosidad surgió de tiempos pasados en los que se decía que la mujer se tenía que sentar por el hecho de que bueno, o sea, la cuidaban, si no me equivoco, ¿no? Le decían que cuidaban que no hablara la mujer, o sea, ella se sentaba y el hombre se quedaba de pie por el mismo hecho de que ella no tenía que hablar, el hombre hablaba y cuidaba que ningún otro hombre viera a su señora. Desde ahí estamos diciendo que le está cohibiendo, ¿no te parece? No, yo creo que más bien está entendiendo mal el término, otra vez. O sea, yo no sé en qué punto estamos entendiendo que el caballero le pone, implica poner a la mujer en un lugar. La mujer asume ese lugar. O sea, a la antigüedad sí era así. Era una práctica cultural, era una práctica que se volvió, vaya, hasta esperable, ¿no? De parte de la mujer. Pero, digamos, hoy día, digo, ya tomando en cuenta que el machismo como tal, el término también es relativamente reciente, digo, relativamente reciente no es hasta a la época en la que surgió el término caballeroso. Sí, sí. En el contexto en que surge el machismo, el término de caballerosidad ya está un poco rebasado, pues, ¿no? Ya estamos metiendo otra vez, insisto, el término de cortesía. Entonces, esto como de cohibir a la mujer, bueno, insisto, depende, porque tenemos más bien la otra parte, que se ha malentendido, aunque yo sé que seguramente es parte de otro tema, que es la cuestión de género, de Sí. pensar la postura, ojo, feminista en el sentido bien entendido, Sí, sí. ¿no? Es decir, hablando de equidad de género en ambas partes. Cuando se empieza a fomentar más esto, cuando se empieza a profundizar más, entonces comienzan a revisarse otros términos y empiezan a desequilibrarse un poco. Entonces, cualquier acto que haga, que esté marcando una cuestión de género en una práctica social, ya está poniendo como a la defensiva, especialmente al género que históricamente ha estado relegado, ¿no? Entonces, yo lo entiendo, conozco mujeres o me ha tocado ver, ¿no? A mí me ha tocado practicarlo, por ejemplo, efectivamente, es que aunque regresamos siempre al transporte público, es como lo más usual, la entrada, la salida, el apoyo a las cosas, ¿no? Es como lo más inmediato, pero que bajo del transporte y le doy la mano a una señora, ¿no? La mujer, claro, a veces se entiende cómo están las cosas, y más en este país tan inseguro, pues este cuate capaz me va a raptar, ¿no? Lo hace de una manera como muy sutil y te das cuenta que viene con cosas y tal, y tú tienes la posibilidad de apoyarle, como igual en su momento lo he hecho con algunos hombres, ¿no? Pero los hombres difícilmente, ¿no? Hasta dicen, ay, ¿no? Vamos a ver, porque estás cargando 10 kilos más que yo, te ayudo, güey, ¿no? O sea, es el asunto. Y que ayuda a la mujer y la mujer hace esto, ¿no? Como diciendo, yo puedo, Sí, sí, sí. ¿no? Ok, regreso al asunto. Ahí ya no se trata de hacerme ver superior a la persona, ni hacerla menos. Si quiere verlo así, depende también de cómo lo hagas, ¿no? O sea, ahí está la prepotencia, está el contexto del que hablaban al principio, pero sigue siendo, de todas maneras, un asunto de cortesía. Insisto, era el segundo punto que quería aterrizar, Sí. el término. El término está quizá empleado de tal manera en que ya parece un tanto, podríamos decir, pa- ya está rebasado, ¿no? O sea, ya hoy día el término está muy agendado, muy asignado al género masculino por su raíz misma, pero es una práctica que hacen también las mujeres. O sea, la mujer que está sentada igual, perdón que regrese yo a lo del transporte público, Sí, está pero bien. es lo usual, también lo he visto Es en lugar común, yo es sé. lugar Sí. Yo común, sé. también los restaurantes, ¿no? En Ujú. lugares donde la gente que no se conoce ve cómo tiene ese tacto con el otro. ¿No? Mujer que de 60 años, que ve a un chico que necesita ayuda y le da lugar porque lleva un bebé, una mujer que lleva collarín y otra mujer que la ve y también le dice, pasa, ¿no? Te ayudo. Es una especie como de concientización. También está haciendo lo mismo que hace un hombre cuando es caballero, la mujer ahí, ¿no? O sea, en pocos términos. Ahora, si tú dices, ser caballero es imitar la entrada al cine, ser caballero es Ah, no, imitar ahí la comida, entramos en otro creo que ahí tema. entramos en otra cosa, pero algunos lo Completamente. confunden, ¿no? Sí, sí. Completamente. Ujú. No, yo creo fielmente y hasta siento que estamos entrando en un mismo túnel. Ujú. La caballerosidad vista como machismo es inherente al término, a cómo ha sido, como comentas, a cómo ha sido empleado el término. O sea, es que ¿por qué no empezamos a nombrarlo como amabilidad en general? O sea, porque cuando yo voy en el transporte público
y veo a una persona, viene una señora embarazada, obviamente tengo la necesidad de ser empático, ¿no? Pero lo mismo que si yo viera, como comentas tú, a un señor que viene cargando cosas. Ujú. Entonces, realmente el machismo está en el momento en que esto se lo estamos atribuyendo al género masculino. Sí. Y ese es el problema, y ese es por lo que yo comento que el machismo, la caballerosidad es un machismo disfrazado de amabilidad a cómo está construido en el inconsciente social. Y esa es mi postura, o sea, por eso es que yo quiero señalarlo como un machismo oculto, Disfrazado de amabilidad. disfrazado de amabilidad. Una especie de hipocresía. Exactamente. Vaya, ojo, Ok. que ahí yo nada más aterrizar eso para que también lo pienses tú y la gente que nos está viendo. O sea, yo lo planteo, nada más que quede claro. Ahí hay una especie de paréntesis que abre Christopher, que dice, aquel que es caballeroso es hipócrita. Es hipócrita si no está haciendo desde un lugar de conciencia, Ujú. ¿ok? Esos son los cánceres que causan este tipo de violencias ocultas, porque descontextualizan a la gente y empiezan a normalizar esas prácticas. Lo que comentabas ahorita, está mal entendido ir al cine, invitar, y yo pago todo y no sé qué, bla, 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 y mucha gente lo confunde con Sí, caballerosidad. sí, ese es otro aspecto que debemos como que cuidar y debido al tiempo los empiezo a cortar por el hecho de que este es un programa de 15 minutos más o menos. Pero esto ni se ha puesto bueno, Gaby. Está muy interesante, o sea, creo que deberíamos hacer una segunda parte. Creo que se presta el tema a una segunda Las parte. segundas partes nunca son buenas. O sea, ¿quieres concluir ahorita? Va. ¿Quieren decir una conclusión? De concluir con algo. Sí, bueno, yo quisiera decir que efectivamente es un tema que nos agota, siempre resulta interesante y así para ser muy concreto, creo que he insistido mucho en el asunto de las palabras y el empleo de las palabras, aunque parece ser que el tema siempre tiene un punto en común que tiene que ver con la práctica, o sea, semánticamente lo entendemos distinto. El problema sigue siendo la terminología, creo yo, ¿no? Y de ahí podemos debatir, porque todo lo que estamos haciendo Claro. es debatir sobre la semántica de las diferentes palabras, ¿no? El significado que estas tienen. Sí, sí. Caballero. No, yo más bien, sí lo que quiero hacer es, yo desde mi punto de vista de artista, yo sí considero que el arte tiene 3 principios que son el amor, la belleza y la verdad. Y partiendo desde mi principio de verdad, yo sí me siento con esta obligación de cualquier cosa que salga de mi boca, cualquier cosa que salga de mi puño, cualquier cosa que salga de mi voz, de mi cuerpo, artísticamente, va a causar tiene una afectación directamente en quien lo está presenciando, sea bueno o sea mal. Entonces yo sí me siento todo el tiempo con esta obligación de como ser claro en el mensaje que estoy mandando. Y entonces sí considero la caballerosidad como un tipo de machismo, siempre y cuando sea empleado como desde ese punto de vista. Porque desgraciadamente en este país, a las 10 de la noche, en la 10 poniente, si quiere salir una mujer a caminar a la tienda, Sí. es como, hombre, tengo que ser caballero, voy a acompañarla, ¿no? Sí. Pero si sales tú a las 10 de la noche, a las 10 poniente, y te acompaño para que no te pase algo, es como, es de bros, es de cuates, Bueno, Y o no sea, hablo- estás asumiendo, más perdón que sé que tenemos el tiempo, pero estás asumiendo que yo no te voy a tomar como un caballero. ¿Qué tal que sí? No, bueno, ¿Cómo sabes que no lo estoy pensando? asumiendo lo que la sociedad considera. O sea, la sociedad no dice, hombre, qué buena onda. O la Christopher". sociedad, ¿eh? Está hablando de ustedes. Sí, Nomás tómenlo en justamente. cuenta. Ujú. No dice, qué buena onda Christopher, está siendo un caballero con Adrián. No, la sociedad dice, está siendo bro. ¿Por qué no puedo ser un caballero contigo? Esa es mi postura. Muy bien, como ya les dije, nos queda poco tiempo, aunque me gustó muchísimo todo el jugo que sacamos ahorita al final. No, y no fue nada todavía. Sí. Estábamos entrando en calor, Gaby. Una segunda parte, yo creo que vendría bien, ¿no? Ustedes opínenos. Si quieren una segunda parte, déjenos en los comentarios, en Facebook, Twitter o Instagram. Nosotros estaremos leyendo sus comentarios. Y bueno, esto ha sido un placer. Ustedes, un honor tenerlos aquí el día de No, hoy. no ha sido totalmente mío. Sí, suyo, completamente. Bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Y recuerden, Todos somos somos Oriente. Oye, ¿te quieres ganar el foco, eh? Gaby, este programa va a terminar siendo mío, te lo advierto.